Bien, Iglesia, vamos a revisar las aplicaciones de esta enseñanza que denominamos la amenaza constante del amor al mundo. Esto va a ser la primera parte porque el día domingo vamos a estar compartiendo los versículos que no alcanzamos a cubrir el domingo pasado y eso va a ser obviamente la segunda parte del sermón. Pero vamos a leer todo el texto antes de comenzar. Les recuerdo, Primera de Juan, capítulo 2 versos 12 al 17. También es un buen ejercicio para usted que pueda estar leyendo Primera de Juan. Una de las cosas buenas de la predicación expositiva es que usted ya sabe los versículos que van a venir, la porción que va a venir. Entonces, también puede hacer ese ejercicio en casa de manera previa a la predicación que vamos a escuchar. Si puede ver algún comentario, si puede un poco profundizar, eso le va a ayudar. Entonces, a la hora de escuchar el sermón, por así decirlo, lo va a poder recibir con mayor fluidez, versus que si usted llega así y escucha por primera vez, va a ser mucho más provechoso para quienes tienen el tiempo de poder hacerlo. Pero de todas formas, si puede leer, aunque usted pueda solo leer el texto, le va a significar un avance. Así que también les estimulo, creo que no lo había dicho, para que lo puedan hacer. Vamos a leer entonces, Primera de Juan 2 del 12 al 17. Dice, les escribo a ustedes hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes niños, porque conocen al Padre. Les escribo a ustedes padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, recordar, ¿no?, que vimos solamente los tres primeros versículos del 12 al 14, así que eso es lo que vamos a estar comentando y buscando aplicaciones con la asistencia y también la participación de Patricio y de Sergio. Así que les dejo para que compartan de manera general eh, los tres versículos que vimos, si ellos tienen algo que compartirnos, dejamos con ellos. Amén. Sí, bueno, parece que me he pegado, ¿no? ¿Se escucha? A ver, sigue hablando. No sé si se escucha ahora. Buenas noches, bendiciones. Sí. Sí, me está pasando bastante. Oh, de nuevo se te pegó, hermano. Se te Eh, pegó de nuevo. eh, Parte Patricio entonces. Amén. Mientras ahí nuestro hermano Sergio soluciona ahí sus inconvenientes. Sí, bueno, ya comenzando con las aplicaciones respecto a la palabra que se ha predicado el domingo, respecto a lo que ya comienza el versículo 12, ¿cierto? De manera muy simple, me gustaría mencionarles que cada uno de nosotros como genuinos cristianos debemos ser conscientes de nuestros pecados y también debemos estar dispuestos a arrepentirnos de ellos. No pasar por alto los pecados. Es como, no sé, si uno dice, no, fue una mentira más bien pequeña. Bueno, pecado es pecado y debemos arrepentirnos. No pasar por alto nuestros pecados, ¿cierto? Sino que arrepentirnos por cada uno de ellos y esto es de forma constante. No es como que dejamos de pecar, constantemente lo estamos haciendo y constantemente debemos arrepentirnos y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y bueno, también cambiarlos, ¿cierto? También que el arrepentimiento venga con un cambio. También siguiendo más adelante en los versículos, vemos como Juan escribe a creyentes de diferentes edades y en cada etapa en la que pueda estar cada uno de nosotros, damos cuenta de una importancia y es de la palabra del Señor. Entonces, frente a esto, yo siempre he escuchado por lo general a gente de más edad que siempre dice como no, yo soy demasiado viejo para aprender estas cosas. Y no, la palabra del Señor es importante para todos nosotros, tanto desde el más pequeño hasta el más grande. Y si a alguno de ustedes, y también me incluyo, nos cuesta
entender la palabra del Señor, tenemos que pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos guíe a poder entender su palabra. Es importante también recordar que nuestra relación con Dios es un camino y es un proceso continuo, donde cada día podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe. No, no se trata solamente de ser un día domingo y olvidarnos el resto de la semana del Señor, sino que esto debe ser cada día de aprender de Él, de buscar en su palabra, de buscar orar, de también relacionarnos con hermanos en la fe. Eso también nos contribuye a aprender más del Señor. En base a esto también, sea cual sea la etapa en la que uno puede estar, ¿cierto? O el nivel de madurez de nuestra fe, siempre hay un espacio para seguir creciendo y aprendiendo sobre el Señor. Y eso es lo que debemos apuntar, ese debe ser nuestro objetivo, conocer más del Señor, independiente de la edad, independiente la maduración en la fe o cuánto tiempo lleves en el Evangelio. También debemos reconocer la importancia en conocer al Señor, por lo que también necesitamos meternos en las escrituras, buscar de Él y tener una relación más profunda del Señor. Y también, bueno, para quienes somos padres, también debemos preparar nosotros el camino para que nuestros hijos sepan quién es Dios desde pequeños. No, no se trata o no debemos dejar que ellos solamente se queden con lo del domingo, sino que también en la semana debemos reflejar con nuestros actos al Señor. Y finalmente, ya concluyendo, no debemos olvidar leer la Biblia y como yo decía o como decíamos hace una semana, intentar memorizar algunos pasajes. Eso nos va a ayudar mucho a aprender más del Señor, a enfrentar las dificultades que se nos pueda venir, a enfrentar las tentaciones y también buscar ayuda en el Espíritu Santo para que pueda fortalecer nuestras vidas. Así que eso, hermano, eso respecto a las aplicaciones, a buscar más del Señor. Esa es la única forma de que nosotros podemos crecer y no quedarnos solamente con lo del día domingo, sino que buscarlo en la semana y no tenga como excusa, o sí por así decirlo, el que, no sé, yo no he estudiado nunca o el yo soy de más edad, si podemos pedirle ayuda al Señor para que nos guíe a entender más su palabra. Amén. Gracias, Patricio, por esas observaciones, esas aplicaciones. A ver, hermano Sergio, ¿cómo andamos ahora? Ahora sí parece que sí. O parece que no. A ver, sí, siga hablando. Me dicen si apago la cámara se escucha bien o no. Sí, Consumo menos internet. Ahí sí. sí, Ya, ahora voy a hacerlo sin cámara. Al final. Así que ya. Bueno, póngale. en esta, yo pensaba en esta amenaza constante, ¿cierto? Del amor al mundo. Cada uno de nosotros, por muy maduro que piense ser, ¿cierto? Aún así se puede caer en esto, en comenzar a amar al mundo. Hay algo que nos es común a todos los hijos de Dios, y es que nuestros pecados nos han sido perdonados. Todo lo que hicimos en el pasado, todo lo que eso que quizás nos avergüenza, o incluso los pecados que hemos cometido ahora como creyentes, el Señor también los ha perdonado. De eso me acordaba mucho cuando revisaba otra vez la predicación. Y si nosotros creemos que nuestros pecados han sido perdonados, es porque un día reconocimos nuestros pecados, ¿cierto? Y confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Y eso es porque Dios en su gracia nos alcanzó y ese hecho definitivamente cambió nuestra naturaleza y por consecuencia no debiéramos nosotros amar el mundo. Bueno, así como Juan le escribe a sus destinatarios y los llama padres, ciertos jóvenes y niños, dando a entender las distintas etapas de madurez en la iglesia. Asimismo, nosotros, en las distintas etapas de madurez que tenemos en nuestra iglesia y con las virtudes o fortalezas que el Señor en su gracia nos ha permitido desarrollar, ¿cierto? Aún así, esa exhortación es para todos. Todos somos llamados a no amar el mundo, ¿cierto? A apartarnos del mundo. Yo pensaba en los grados de santificación. Algunos han alcanzado más madurez que otros, ¿cierto? Un grado mayor de santificación. Y Dios quiere que nosotros vayamos madurando, ¿cierto? No quiere que siempre seamos inmaduros, no quiere que siempre seamos derrotados por los mismos pecados. Y creo que para madurar, ¿cierto? Y sentirse y santificarse más, es necesario, y aquí quiero hacer énfasis en lo que el pastor dijo en un punto de la predicación, y es tomar la palabra de Dios con seriedad, ¿cierto? Darle la prioridad a la palabra de Dios antes que otras cosas. Y eso tiene que ver con invertir mi tiempo, ¿cierto? Mi tiempo en la palabra de Dios. Claro, al final uno dice mi tiempo,
pero no es mi tiempo. Mi tiempo es el tiempo del Señor. Él me permite administrar ese tiempo, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros hacemos que a veces nos hacen perder el tiempo y que podríamos invertirlo en la palabra de Dios. Entonces, eso, hermano, darle más seriedad a la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso dice relación con estar aquí, por ejemplo, en el Zoom, participar en lo que la iglesia tiene para la edificación de sus miembros, la escuela bíblica, la oración, el discipulado, ¿cierto? Entonces, eso, que el Señor nos ayude a madurar, ¿cierto? Y darle más seriedad a la palabra de Dios para que estemos fortalecidos y estemos fuertes ante esta amenaza, ¿cierto? De amar al mundo. Así que eso, hermanos. Amén. Gracias, gracias hermanos por esa participación y esos énfasis que son también tan necesarios, ¿no? Bueno, básicamente son en el verso 12, ¿no? Yo estaba viendo recién, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Eso es un elemento básico y elemental del Evangelio mismo, ¿no? Y es la certeza del perdón que precisamente es gracias a la obra de Cristo. Entonces Juan eh, tenía esta seguridad, ¿no? Les escribo a ustedes, hijos, a verdaderos creyentes, porque sus pecados han sido perdonados. Entonces esa certeza del perdón reside, es propiedad, por así decirlo, es propiedad de cada creyente que ha venido al Señor en arrepentimiento y fe. Y eso es fundamental, hermanos. Tenemos que tener esa certeza del perdón. Yo lo decía el domingo, frente a esos fantasmas que a veces invaden nuestra cabeza, me imagino que a todos les pasa, que vienen recuerdos, ¿no? De cosas que hicimos mal, de pecados que cometimos en el pasado, de vez en cuando, ¿no? Vienen y invaden nuestra cabeza, son verdaderos dardos del enemigo. Tenemos que tener pasajes como este claros, ¿no? Esta es la verdad de Dios. Los pecados que hemos cometido han sido perdonados. Lutero, creo, se le atribuye esa idea que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella, en nuestra cabeza. Entonces, no podemos evitar esos dardos, no podemos evitar esos pensamientos del pasado que quieren hacernos sentir culpables, ¿no? Generalmente cuando vienen ese tipo de pensamientos, nosotros se reaviva el sentimiento de indignidad, de que somos inútiles, de que en realidad no tenemos lo necesario para estar en este camino porque tenemos un pasado lleno de fallas, lleno de pecados, entonces no hay manera en que Dios pueda habernos llamado a hacernos su hijo. Eso es lo que hace nuestra mente con estas acusaciones que el enemigo, el adversario, trae a nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener esta certeza frente a esos estados de ánimo del perdón del pecado. Y lo segundo, como muy bien lo señalaban mis hermanos antes, una identificación, aquí también es importante eso, ¿no? Que nosotros de cara al texto vamos a pedirle al Señor que nos ayude a identificarnos. Somos cristianos como padres, es decir, en un estado de madurez suficiente, somos como jóvenes o somos como niños. ¿Cuál es nuestro estado espiritual hoy en día? ¿Sí? Eso es importante porque obviamente si alguien podría caer en esta categoría de padre, ¿no? Y, y en un conocimiento íntimo del Señor, verdadero, que se manifiesta, que es constante, que lo ha demostrado ya por años, y no está, digamos, sacando provecho de esa madurez al tal vez afirmar a otros en la fe o contribuir en la iglesia local de alguna manera en el apoyo espiritual a los que son más débiles, a los que son más niños, ciertamente se va a producir un problema, por así decirlo. Por otro lado, si alguien es niño y quiere pretender ser padre, también va a haber un problema. Ahí generalmente el asunto de las personalidades puede jugar un papel importante, porque hay personas que tienen una personalidad muy fuerte, pero son personas neófitas en la fe. Entonces eso ha llevado, lamentablemente, a personas neófitas en la fe, recién convertidos, a pensar, bien digo, de que por el hecho que ellos saben hablar, porque tuvieron la educación, o a veces hay gente que ni siquiera con tanta educación, sino que tienen la capacidad natural de hablar, de expresarse, de liderar. Entonces esa capacidad natural de todas esas cosas
no implica necesariamente el llamado de Dios, ¿no? En ese sentido, o lo que estamos viendo esta noche, la madurez. O sea, alguien puede saber hablar muy bien y es un recién converso. O sea, asumimos que producto de que él habla bien, o sea, no, él tiene madurez. No, no asumamos que educación o capacidad retórica para hablar bien es sinónimo de madurez, porque no lo es. No lo es. Todos nosotros como creyentes tenemos que pasar por un proceso de madurez. Eso obviamente también es cronológico. O sea, hay un proceso de tiempo en el cual nuestra madurez como creyentes va a ir creciendo. Entonces, yo anotaba acá hoy, ¿no? Es un problema creer que somos padres cuando en realidad no lo somos, hablando desde el punto de vista de la madurez. Y también hay una relación, ¿no? Alguien podría decir, yo llevo 20 años o 30 años en el Evangelio, 40, entonces yo soy una persona madura. Lo cierto es que debieses ser, si es tu caso, ya una persona madura, pero el tiempo, a los 30 o los 40 años, no necesariamente me hacen a mí una persona madura. ¿Se dan cuenta? Yo puedo llevar 40 años en la iglesia y aún ser un niño en la fe. ¿Por qué? Porque no he recorrido el camino necesario para ser un cristiano maduro. Personas entonces con 20 o 30 años en la fe no es sinónimo directo de madurez espiritual. Y aquí lo importante, ¿no? Es, bueno, entonces, pastor, ¿cómo nosotros definimos madurez espiritual? El texto lo veíamos, ¿no? El día domingo. Los padres eran personas que tenían comunión con Dios. En el caso de los jóvenes, ese estado intermedio, conocían la palabra, habían vencido al maligno. Eh, pero ¿cómo entonces nosotros identificamos a una persona que es madura? Lo más sencillo, no sé si es tan sencillo, es la imagen de Cristo que se está mostrando en esa persona. ¿Cuánto de Cristo hay en mí? Va a decir cuán maduro soy yo o no. ¿Sí? Eh, Como les decía antes, debiese haber una relación paralela, ¿no? Entre los años que nosotros llevamos en la fe y cuánto carácter de Cristo hay en mí. Debiese ser así. Lamentablemente, muchas veces no es así. Cosas prácticas en las que podamos pensar al ser como Cristo, al ser cristianos maduros. Bueno, un cristiano maduro no se ofende fácilmente. ¿Se da cuenta? Y usted piense en el Señor Jesucristo. Todo lo que él tuvo que pasar siendo Dios, ¿no? Él se humilló, dice la Escritura, incluso de manera previa a ser crucificado fue envilecido por los hombres, pero él también dice la Escritura que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y, y él no se defendió, él no se ofendió a pesar de todo lo mal que lo trataron. Eh, una persona madura no se precipita. También, obviamente, el Señor Jesucristo nos da ejemplo de eso. Hay muchos pasajes que podríamos nombrar, pero ahora se me viene a la cabeza el pasaje la tentación del desierto, cuando confrontó a Satanás o cuando enfrentó a Satanás. Jesucristo no se precipitó, él podría haber tomado medidas más radicales y haber acabado con la presencia de Satanás, tal como él lo dijo, llamando una legión de ángeles, pero no lo hizo porque él entendía que había también algo ahí que él tenía que hacer, vencer a través de la palabra y no solo eso, dejarnos también el testimonio que posteriormente alguno de sus apóstoles iba a escribir. Es paciente, ¿no? El Señor Jesucristo también mostró eso, él fue una persona paciente. Eh, y al igual que el Señor Jesucristo, una persona que es madura necesariamente va a ser una persona que invierte su vida en la palabra del Señor. ¿Sí? El Señor Jesucristo dijo que Él no había venido a abrogar la ley, no había venido a dejarla atrás, sino que había venido a cumplir la ley. Y también mostró en múltiples pasajes que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que Él conocía la palabra del Señor. Entonces también nosotros debemos conocer, ¿sí? Obviamente no podemos aislar, también estamos en un tiempo de mucha información donde se aísla esto de la palabra, esto del estudio, y entonces también igualamos una persona que tal vez conoce mucho de la Biblia o tal vez tiene muchos estudios a igual madurez. No necesariamente es así. Personas que saben mucho de la escritura, e incluso hay gente atea que sabe mucho de la escritura y mucho de teología, pero no es creyente, ¿se dan cuenta? Y aún dentro del campo de la iglesia cristiana hay personas que saben mucho de la escritura, pero que sus vidas son
un verdadero desorden y desastre. Hay un teólogo del pasado que ahora mismo me acordé, tenía un pésimo testimonio. De hecho, su testimonio pésimo tenía relación con que él tenía una esposa y una relación paralela con su secretaria, pero él tenía una mente brillante, teológicamente hablando. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo de ese tipo de situaciones. Am, entonces, ahí yo solamente de manera práctica le ofrezco, pero usted piensa en Cristo, piensa en su actuar, y ahí va a ver el ejemplo de un cristiano de lo que nosotros debemos ser. Por lo tanto, también al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho, ¿sí? Nos falta mucho, lo que no quiere decir que, que y que debe ser así, iglesia. Algunos tienen que estar en esta categoría por la gracia del Señor y porque han mostrado fidelidad al Señor, de ser personas que puedan contribuir y afirmar a otros, personas que puedan ser ejemplos para otros también en madurez cristiana. Y diríamos hoy día también, no está mal reconocerse niño, ¿sí? Niño en la fe. Estos que tienen ya el germen del Evangelio, han reconocido a Cristo, tienen lo fundamental del Evangelio, han nacido de nuevo. Eh, Juan de hecho dice que conocen a Dios. No está mal, hoy día también, en un mundo que las apariencias son tan importantes y que nadie quiere verse menor, ¿no? Pero también tenemos que estimular esto. ¿No? La verdad es que yo creo que soy un niño en la fe, necesito aún mucho tránsito, mucha instrucción, mucha corrección, mucha exhortación. Y no está mal, no está mal reconocerlo. Lo que tal vez sí puede ser un problema es pretender quedarse eternamente en esa etapa de niño y no querer avanzar, no querer crecer en la fe, no querer madurar. Eso sí está mal. Entonces nosotros como creyentes, tal vez hay alguien nuevo, medianamente nuevo acá en la fe, o que se mira con honestidad a la luz de la palabra y dice, la verdad, yo siento que aún soy niño en muchas etapas, aspectos de mi vida espiritual. No está mal, pero lo que sí estaría mal es quedarse o conformarse con esa etapa y no crecer en Cristo. ¿Sí? Entonces eso como desafío práctico también. Y bueno, tal vez yo pensaba también en esto, en la etapa de juventud, hablando siempre en este sentido de que lo probable es que Juan utilizó estas etapas de manera metafórica, ¿no? Es muy probable. Em, la mayoría debiésemos ser creyentes que están en esta etapa de jóvenes, ¿no? Donde eh, estamos creciendo en la fe. No es que los padres o quienes son más maduros no tengan que seguir creciendo, pero los jóvenes representan eso, pero también tienen cualidades bastante interesantes según Juan, ¿no? Son personas que conocen la palabra, son personas que han vencido al enemigo. Entonces eso da cuenta, ¿no? De ese compromiso constante y férreo con el Señor. Y otra cosa que yo también señalaba, que es digno de repetir, ¿no? Que Juan reconoce en estos creyentes, ¿no? Reconoce a los padres, reconoce a los jóvenes, reconoce a los niños y también rescato eso de allí porque creo que falta ese énfasis de reconocimiento entre nosotros, ¿sí? No para adular, no para enorgullecerse, sino con el fin de edificar. O sea, Juan, en la mente de Juan, cuando él señala todas estas fortalezas, ustedes han sido perdonados, ustedes conocen al Señor, ustedes conocen la palabra, ustedes han vencido al enemigo, ustedes conocen al Padre. Su propósito era fortalecerles en el sentido de lo que vamos a ver el día domingo, ¿no? En el sentido de esa amenaza constante que es el amor al mundo. Entonces, pero primero lo que Juan hace es fortalecer, es decir, cuáles son las certezas para estos destinatarios. Entonces, esas certezas que están en nosotros son también las que ahora nos van a permitir seguir creciendo, no quedarnos en un estado de niños, sino que seguir creciendo también. Y uno de las cosas que vamos a tener que controlar por el dominio propio que nos permite el Espíritu Santo es precisamente este amor al mundo y a sus cosas, como dice posteriormente. Entonces, eso es importante, hermano, que también lo cultivemos eh, a nivel congregacional. Y poder estimularnos los unos a los otros, poder reconocer fortalezas y dones entre nosotros
con el propósito de también seguir creciendo, seguir desarrollándonos y, y así, ¿no? Cumplamos esto, el propósito que Dios tiene para con la iglesia, que es que seamos un cuerpo, que nos edifiquemos los unos a los otros. Por último, también algo que he visto, sobre todo en algunos predicadores, ¿no? Famosos o conocidos, es que el enfoque de la sana doctrina, y tiene relación con lo que estaba diciendo, son palos. O sea, el enfoque de la sana doctrina son palos, 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 apalear a la gente y nada más. Juan acá nos demuestra que no, que tiene que haber una combinación, un equilibrio, ¿no? Donde exista espacio para reconocer la obra del Señor en nosotros, incluso para agradecer a Dios por ello, y también espacio para el desafío, para la exhortación, para la corrección. Pero también hay un enfoque hoy día porque es popular. Usted, por ejemplo, lo puede encontrar en, quizás no tanto en iglesias, iglesias, a mí no me gusta usar mucho el término, pero en iglesias sana doctrina, pero ese enfoque de la exigencia. O sea, se enfatiza mucho en la exigencia y eso tiene mucha cabida y eso es muy aplaudido. Se enfatiza mucho, no sé si todos entienden cuando yo digo palos, ¿no? O sea, palos son que eres un pecador, arrepiéntete, esos son palos. ¿Sí? Entonces, solo palos, solo palos. Conviértete, hermano, congrégate, llega la hora. Todo eso son palos, 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 palos. Entonces, no podemos igualar la iglesia sana con ese mensaje tan legalista, ¿sí? Y esto se da, yo creo que se da en, transversalmente, en todo el mundo evangélico se da esto, y curiosamente tiene muchos seguidores, tiene mucho, es muy requerido ese mensaje de palos, de severidad. Entonces yo soy un hombre severo, yo soy un hombre recto, pulcro, ¿se da cuenta? Debemos cuidarnos de eso, debemos cuidarnos de eso y tenemos que tener un enfoque saludable. El enfoque saludable es el que nos muestra, por ejemplo, Juan acá, al reconocer la obra del Señor en estos hermanos y posteriormente, ¿no? También desafiarlos o que tengan presente este peligro del amor al mundo y a sus cosas, a las pasiones de la carne, a las pasiones de los ojos, a la vanagloria de la vida, como vamos a ver el día domingo. Y es lo mismo que él hace, por ejemplo, con Gallo, ¿no? Cuando le reconoce todo su buen perfil, pero también le deja un desafío planteado. Y es lo que nosotros debiésemos también realizar entre nosotros. Amén. Así que, bueno, eso es lo que yo más que todo quisiera poder enfatizar de la predicación del día domingo. No sé si alguien quiere también contribuir a lo que hemos dicho. Cedo, o más bien abrimos el micrófono para que puedan participar, hermanos, hermanas. Por acá, pastor, a Te escuchamos. compartir, bueno, más que todo la parte del cristiano que está en la etapa de joven, ¿no? Por así decirlo, porque es la parte donde se habla un poco más de cosas, ¿no? Hablando de que son fuertes y que la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, claro, y reflexionando sobre eso, hay varios pasajes también que pueden ayudarnos, por ejemplo, Santiago 4:7. Habla de, por tanto, sométanse a Dios y resistan, pues el diablo huirá de ustedes. Entonces, claro, nosotros somos fuertes, hablando de la parte joven, en el sentido de que nos sometemos a Dios. Y por eso es que podemos resistir, porque estamos también sometidos a su palabra. Entonces, esa es la diferencia entre un creyente, ¿no? Que conoce la escritura, como bien decía el pastor hace un momento, puede dominar los pasajes, puede ser un maestro de teología, lo que sea, pero no está sometido a esa misma enseñanza que él está predicando. Entonces eso va a traer serios problemas espirituales en la persona, o sea, que incluso cae en una espiral de pecado que no se va a dar cuenta y puede estallar mucho más adelante si no se arrepiente. Entonces es importante que entendamos eso, que la fuerza no es por el vigor de que somos jóvenes, sino porque nos estamos sometiendo a la palabra de Dios, ¿no? Y de esa forma, como dice él, resistimos en obediencia al Señor, sometidos a Él. Y ahí es que el enemigo huye. Y esa victoria también nos habla en 1 Corintios 10:13, que dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir.
Entonces vemos como Él es el Señor el que nos ayuda en esas pruebas, ¿no? Él es el que nos da la victoria en Cristo en todo momento. Entonces es importante reconocer eso. Nos sometemos a Dios, a su palabra. Obviamente que tenemos que conocerla. Yo no puedo someterme a Dios de forma correcta si yo no conozco su palabra. Porque ahí es donde yo puedo entender cómo el Señor piensa y qué es lo que Él quiere para nuestra vida, ¿no? Entonces ese sería como el orden que nos ayudaría también a ver lo que vemos en el pasaje del versículo 14 prácticamente. Entonces quería compartir un poco sobre esa parte. Y lo último también que comentabas, sí, he visto mucho como esa inclinación en la parte de la sana doctrina, ¿no? Obviamente se hace un sobreénfasis en darle palo a la gente, como decía, y prácticamente como si los creyentes que son genuinamente creyentes, rescatados por la sangre de Cristo, ¿no? No tuviesen la imagen de Dios en ellos. O sea, como ustedes son unos pecadores, no sirven para nada, obviamente que hasta cierto punto es verdad, porque igual seguimos en esa lucha, en la santificación, pero tenemos la imagen de Dios en nuestra vida y ahora renovada a través de Cristo, que podemos ahora reflejar esa comunión con el Padre de forma más limpia. Entonces, buscar siempre ese equilibrio. O sea, entender que el Señor obviamente nos mira de forma correcta, porque está viendo a su Hijo en nosotros, pero también entender que hay cosas que tenemos que mejorar. O Amén. sea, estar siempre examinándonos a través de la Escritura, que es el espejo que nos podemos ir mirando para ver dónde debemos crecer, que siempre vamos a encontrar algo. O sea, nunca vamos a llegar, como decía también hace un tiempo, a un nivel de que no, ya yo no veo nada en la Escritura que me exhorte. O sea, eso es imposible. Mientras estemos en esta carne, va a ser siempre así. Entonces, reconocer eso y con la ayuda del Señor podemos avanzar. Y luego, bueno, poder lograr lo que más adelante vamos a ver en los versículos del 15 al 17, que no ceder al mundo. Mm. Entonces, compartir eso. Amén. Gracias, José Luis. ¿Alguien más se anima a compartir algo? Bien. Sí, Bien. pastor, por aquí. Buenas noches, hermanos. Hola, hola, buenas noches. Bueno, tomando de uno de los puntos que usted habló el domingo en la predicación, haciéndose, haciendo una pregunta para que nosotros los tomáramos en consideración como una reflexión, que fue que si hemos crecido espiritualmente desde que llegamos a la fe en Cristo. Es decir, que si desde el momento en que llegamos a la fe en Cristo hasta ahora, ¿cómo ha cambiado nuestra vida espiritual? Pues también mencionó que, pues nada, que nos falta mucho aún por crecer, ¿no? Pero que debe existir entre nosotros pruebas objetivas de que hemos crecido espiritualmente, sabiendo que, bueno, ese es un proceso constante en la búsqueda de Dios, en su conocimiento y de aplicar ese conocimiento a nuestras vidas. Y bueno, uno de esas señales objetivas que se pudieran manifestar tomando de las que ya usted mencionó, pues vivir, amar para Dios, amar más a Dios que a nosotros mismos, amar a nuestros hermanos, como usted bien lo dijo también, eh, incentivarnos los unos a los otros en la búsqueda constante del amor por la palabra, que lo que no entendamos, pues nada, ese deseo de nosotros querer aprender de la palabra, de que estemos aquí hoy reunidos, es porque pues nada, queremos crecer, seguir creciendo espiritualmente. También cuando nos damos cuenta que hemos dejado atrás el orgullo, el egoísmo eh, que moraba en nosotros, que aún puede salir, pero que si nos mantenemos en oración, en la búsqueda constante de Dios, pues esas cosas que vienen a nuestra mente, pues, pues con el conocimiento de la palabra van a ser desechadas. Y bueno, esos son básicamente algunos de los señales
que demuestran que estamos creciendo espiritualmente. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Lourdes, también por su participación. Amén. ¿Alguien más o ya vamos cerrando el Zoom de esta noche? ¿Alguien a lo mejor que pensó en algo que le pasó, alguna ilustración, diríamos, ¿no? Algo así como práctico también puede ser útil. Si no, ya Mm, vamos finalizando. Yo Lidia. quisiera, eh, por ejemplo, a mí personalmente el tiempo de oración y los Zoom, últimamente, sobre todo porque llegué antes de que ocurrieran como todas estas cosas más seguidas. Sin embargo, me han ayudado, por ejemplo, a cuestionarme a mí misma sobre, sobre cosas tan simples que no hacía, como pensar en que los demás son tan frágiles como yo, eh, que todos tenemos como luchas diferentes. Y eso antes como que no me pasaba tan seguido como ahora. Así que dar gracias por esta instancia que, que me han permitido cuestionarme varias áreas de mi vida y ponerlas en acción, porque no soy solo yo y preocuparme solo por mí, porque al final eso hace que uno se aísle y, y no puede enfocarse en que también existen otras personas que pueden a uno incentivarlo a enfocarse en en lo que realmente tenemos que enfocarnos. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Lidia, por compartirnos también. Que, que bueno, que todo esto también es de bendición. eh, y que yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Entre más nosotros venimos a la palabra, esa palabra, obviamente, al ser hijos del Señor, va cavando cada vez más profundo y nos va inquietando. Y lo más importante es que esa inquietud se transforme en obediencia al Señor y a lo que Él nos ha ordenado. Amén. Bien, ahora sí vamos a orar y vamos a entregar este tiempo de aplicaciones. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos poder compartir, poder escucharnos también. Hemos también abierto el espacio para que otros hermanos también puedan participar y la verdad es siempre de bendición poder oírlos. Ayúdanos, estamos en este camino, Señor, ya sea que seamos padres con suficiente madurez o jóvenes, Señor, también con vigor espiritual, o tal vez niños que están iniciando su vida espiritual, pero que conocen el Evangelio, que conocen a la revelación de Cristo. Lo cierto es que te necesitamos y también nos necesitamos. Juan es enfático en el amor que debemos darte a ti y también el amor que tenemos que expresar hacia nuestro hermano en la fe. Y te pedimos que tú nos ayudes, Señora, a no solo teorizar, a no solo reflexionar, sino que también poder poner por práctica, Señor, estas enseñanzas. Ayúdanos también a poder identificarnos, a ver, Señor, cuál es nuestro nivel de madurez en la fe, para que podamos también así trazarnos metas, Señor, para seguir creciendo, también para seguir edificando a otros, Señor, afirmando a otros, sabiendo de que tú nos has llamado a una comunidad de creyentes, Señor, a ser un cuerpo donde cada cuerpo tiene su don y debe ejercerlo, Señor, para edificación mutua, dice la Escritura. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.